Buenos días hermanos, en esta mañana vamos a abrir la palabra de Dios. Es un privilegio para mí poder compartir con ustedes la santa palabra de Dios y vamos a orar en esta mañana pidiéndole al Señor que podamos nosotros tener este tiempo, un tiempo en el cual abramos nuestro corazón, tengamos la disposición de poder abrir su palabra y poder escuchar lo que Él tiene para nuestras vidas. Así que vamos a orar. Amado Dios, amado Padre, gracias porque nos permites, Señor, abrir tu palabra. Gracias porque en este tiempo, Señor, necesitamos escuchar tu voz, necesitamos aprender más de ti. Sabemos que no somos capaces, Señor, de poder entenderla por nuestra capacidad, por nuestro intelecto, sino que apelamos a ti, apelamos para que tú nos enseñes, apelamos, Señor, para que el texto vivo, Señor, pueda hablarnos y nosotros podamos recibir tu palabra como lo que es palabra de Dios. Háblanos, te lo pedimos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 17, del versículo 6 al versículo 19. En esta semana seguía meditando en este hermoso pasaje que está dentro del Evangelio de Juan. Juan bien se podría llamar el Evangelio con sabor celestial. Y vamos a abrir nuestras Biblias ahí. Ya la semana pasada leíamos hasta el versículo 5. Y vamos a leer ahí el versículo 6, que dice: He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas esto están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Bueno, estamos acá en esta oración sacerdotal que está haciendo el Señor Jesucristo horas antes de ir a la cruz. Ahora, dijimos que el Evangelio de Juan es un evangelio que se narra la vida del Señor Jesucristo de una forma teológica. Ahora, Juan está impactado por todo lo que ha visto en la isla de Pasmo, por lo que ahora va a interpretar a Jesús desde una perspectiva diferente, teniendo una experiencia que los demás no tuvieron. No tuvo esa misma experiencia Mateo, Marcos y Lucas. Sin embargo, Juan, al poder estar ahí exiliado en esa isla donde ponían a los prisioneros políticos, él estaba ahí y tuvo una visión en la cual ahí en el capítulo 1 de Apocalipsis se nos describe. Y ahí Juan nos cuenta lo que vio, lo que observó, cómo él quedó impactado. Y dice que su reacción, ¿no?, fue que cayó como muerto. Ahora,
ahí Jesús lo alienta, Jesús le empieza, ¿no?, a dar ahí ciertas órdenes, que tenía que escribir, que tenía que ir tomando nota de todo lo que se le iba a revelar. Ahora llegamos ahí a Apocalipsis y vemos, ¿no?, todo lo que Juan va observando, va viendo, y él queda impactado. Ahora, al final ya del libro de Apocalipsis, él tiene un culto en el cielo. Qué tremendo que fue eso, ¿no? Y ahí él quedó impactado, ¿no?, por la gloria de Dios. Y aparece ahí al final ya de Apocalipsis mostrando, ¿no?, que dice que él ve un caballo blanco que lo montaba el Verbo de Dios, ¿no? Y es impresionante cómo él quedó afectado por toda esta visión, esta visión celestial. Él quedó impactado. Ahora, no es casualidad que él tuviera, ¿no?, este privilegio. Ahora, teniendo una revelación completa de lo que es el Cordero, sabe lo que significa Hijo del Hombre. Completamente hombre, completamente Dios. El Verbo de Dios. Por eso Juan nos dice ahí en el capítulo 1 que aquel Verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y él va a mostrarnos, ¿no?, y va a tratar de transmitir, ¿no?, cómo esa gracia y esa verdad responden, ¿no?, a esa gloria. Ahora, Juan, al escribir el Evangelio, está afectado por todo, ¿no?, todo lo que vio del cielo, por todo lo que él pudo observar a lo largo, ¿no?, de su vida. Ahora, entonces, esta oración, ¿no?, que la encontramos en el contexto, ¿no?, de horas antes de ir a la cruz, y que el Señor ha pasado un tiempo, ¿no?, equipando, instruyendo, un tiempo de calidad, transmitiéndole, ¿no?, vida a sus discípulos, ya que ellos iban a encontrar, ¿no?, ahora ante esta situación, cómo seguir viviendo sin la presencia física de Jesús. Pero Él les va a recordar, ¿no?, sus promesas, Él les va a recordar lo que Él está haciendo, Él les va a recordar cómo realmente ellos van a tener esa paz, pero tienen que confiar. Ahora, el Espíritu Santo es el que va a obrar en sus vidas, el Espíritu Santo es el que va a recordar, el que los va a guiar, aquellas cosas que ellos no podían entender, el Consolador, el Paracleto. Uno de la misma clase iba a estar con ellos. Ahora, esta oración, ¿no?, parece entonces estar colgada entre el cielo y la tierra, entre el Cristo histórico y el Cristo glorificado. Qué tremenda expresión en la cual nos ayuda, ¿no?, a ponerle tal vez a esta oración un marco, ¿no?, un cuadro, darle la precisión. La oración parece entonces estar colgada entre el cielo y la tierra, entre el Cristo histórico y el Cristo glorificado. Ahora, Cristo como intercesor, Cristo como mediador. Debemos recordar, hermanos, que un intercesor es alguien que se coloca entre Dios y las personas. Realiza una labor sacerdotal. Dice la palabra de Dios, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, Jesús va a empezar a orar, va a empezar a clamar, a interceder por sus discípulos, por estos 11 hombres que Dios le había dado. Es interesante que nos dice ahí el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Vemos aquí que Cristo está haciendo una rendición de cuenta del Hijo al Padre, y el impacto que esta obra que Él hizo tuvo en la vida de estos 11 discípulos. Ahora, es importante que nosotros podamos ver acá que Jesús está describiendo a los discípulos. Pero para describir a los discípulos, ¿no?, dice ahí que Él manifestó, Él les dio a conocer, Él les demostró su nombre. Por eso dice ahí,
le he manifestado tu nombre. Jesús les ha hecho conocer a ellos el nombre del Padre. En esa cultura, el nombre de una persona significaba todo lo que fuera posible conocer con respecto al carácter y la naturaleza de la persona. Entonces, cuando hablamos del nombre, nos estamos refiriendo al carácter y la naturaleza de la persona. Para Jesús, el hacer conocer el nombre del Padre es hacer conocer al Padre mismo. Por eso, Él manifestó su nombre a los hombres que del mundo me diste. Nuevamente ahí Jesús hablando de sus discípulos como un regalo, como un obsequio. Jesús los veía a ellos como un tesoro. Ahora, no está haciendo acá Jesús una aludación. No está ahí Jesús adulándolos para que ellos no se sintieran bien porque tal vez no tenían la autoestima baja, porque estaban desanimados, y a través de estas palabras, ¿no? Jesús le está mandando un mensaje a estos hombres que están escuchando, ¿no? que están oyendo esta oración. Ahora, lo que está haciendo Jesús acá, está declarando, ¿no? que los discípulos, estos hombres, ¿no? fueron elegidos, fueron escogidos antes de la fundación del mundo por el Padre, y se los obsequió, se los dio como regalo. Ahora, Jesús dice acá que a estos hombres Él les reveló, Él les demostró cómo era el carácter y la naturaleza del Padre. Vemos acá que dice, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Podríamos preguntarnos acá, ¿no? Que Jesús va a interceder por ellos, va a orar por ellos. Pero ¿cómo define Jesús a sus discípulos? ¿Cómo los describe? Y Jesús acá dice que ellos han guardado. Qué tremendo que es eso. Porque Jesús va a orar por ellos, va a pedir por ellos. Pero lo que sustenta esto es lo que ellos son. Lo que podríamos decir, no, lo que respalda esto, lo que sostiene esto, es lo que ellos son. Lo que ellos, ¿no? han demostrado, cómo ellos se definen, cómo ellos se describen. Y dice ahí claramente el texto, han guardado tu palabra. Ahí cuando habla acerca en cuanto al guardar la palabra, tenemos que hablar en cuanto a la obediencia. La obediencia es algo crucial, ¿no? La obediencia es algo crucial en los discípulos. Y vemos acá que ellos, ¿no? obedecieron a Dios. Ahora, déjenme aclarar algo. Esto no implica una obediencia perfecta, sino más bien está hablando, ¿no? en cuanto a un deseo. El deseo de querer escuchar. El deseo de poder disponerse a prestar atención a las revelaciones de Jesús, a las enseñanzas de Jesús, a cómo Jesús, ¿no? tomaba la Escritura y la enseñaba. Cómo Jesús, ¿no? iba instruyendo, cómo Jesús aún también iba corrigiendo aquellas enseñanzas que estaban distorsionadas. Ahora, ellos tuvieron una disposición a poder escuchar y hacer todo lo que está revelado. Ellos recibieron la palabra y la obedecieron. Entonces vemos acá que ellos han demostrado esto. Ellos a lo largo de su vida, pese a sus debilidades, pese a muchas veces la inestabilidad, y aún también, ¿no? pensando en que Juan tiene el privilegio de poder ver todo esto como un hecho consumado, Juan sabe, ¿no? que aún a pesar de sus temores, a pesar de que, por ejemplo, Pedro lo iba a negar, pero como también en su evangelio incluye ahí la restauración, ahí en el capítulo 21, incluye la restauración de Pedro. No es casualidad que Juan ve acá, ¿no? como algo consumado, algo que ellos van a estar dispuestos a obedecer, aun cuando esa obediencia implique renunciar, aun cuando esa obediencia implique pagar un alto costo. Pero Juan va a dejarnos registrada esta palabra, ¿no? Han guardado tu palabra. Y él está acá transfiriendo lo que Jesús dijo en esa oración
secreta entre el Padre y el Hijo, entre el Hijo y el Padre. Entonces, nos dice acá que ellos recibieron la palabra, la oyeron. Ahora, versículo 7 dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. El versículo 8 dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Fíjense ahí cómo Jesús dice, ahora, está indicando algo, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. El Señor Jesucristo está diciendo que Él no habló lo que se le ocurrió, no habló cosas inventadas, no agregó nada, sino que Él estuvo comunicando, estuvo transmitiendo el corazón del Padre. Él estuvo hablando, ¿no?, en el nombre del Padre. Ahora, dice, porque las palabras que me diste, esas palabras que responden a las cosas que proceden de ti, esas palabras que me diste, les he dado. Él se las comunicó, Él se las transfirió. Él, a lo largo de todo ese tiempo que estuvo con ellos, de una u otra manera, públicamente, privadamente, a través de hechos concretos, a través de esa influencia, a través de estar al lado de ellos, a través de escucharlos, a través de prestarle atención, a través de mostrar un genuino amor. Él estuvo dándole, ¿no?, esas palabras. Y ellos, ¿cómo respondieron? Dice el versículo 8, y ellos las recibieron. Hubo apertura en su vida, dieron la bienvenida a la palabra de Dios. Ahora dice, y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Así es como Jesús define a sus discípulos. Aquellos que tienen este deseo, aquellos que tienen esta disposición a poder escuchar, a poder prestar atención, pese a nuestra propia naturaleza, pese a aún aquellas caídas que ellos podían tener a lo largo de su vida. A lo largo de su vida nosotros vemos dudas, vemos preguntas absurdas, vemos que aún entre ellos mismos pareciera que eran inmaduros, eran incapaces. Sin embargo, Jesús va a hablar de ellos como hombres que fueron transformados. ¿Y por qué fueron transformados? Fueron transformados porque en ellos hubo tal vez perseverancia. Sí, hubo perseverancia. Fueron transformados porque ellos tal vez tenían a Jesús. Sí, tenían esa influencia. Pero lo que Jesús está diciendo, que lo que transformó su vida por sobre todo es la palabra de Dios. Hermano querido, ahí que estás escuchando la palabra de Dios. Y también es para mí mismo. ¿Qué es lo que nos define a nosotros? ¿Cómo Dios nos describe a nosotros? Nosotros somos hijos de Dios, pero como hijos de Dios, ¿hay una disposición a obedecer a Dios? ¿Hay un deseo a poder escuchar su voz? ¿Hay un deseo a poder pasar tiempo con nuestro Señor Jesucristo y poder realmente escuchar su voz, lo que Él ha revelado, lo que Él ha comunicado, lo que nosotros tenemos como escritura, y recibirla? No recibirla como algo más, no recibirla como algo que la tenemos que recibir porque tenemos la costumbre o porque buscamos, ¿no?, un resultado para nosotros mismos y para nuestra familia. No, tenemos que recibir la palabra de Dios por lo que es palabra de Dios. Ahora, y creerla. Creerla significa, ¿no?, que ese es un texto vivo, que es un texto que tiene poder, que son promesas, ¿no?, en las cuales Dios las ha dado. Y nosotros tenemos que arraigar ahí nuestra fe, nuestra confianza en la palabra de Dios. Ahora, Jesús va a avanzar y va a decir ahí,
yo ruego por ellos. Ahora, ese yo ruego por ellos se sostiene, ¿no? Está respaldado por cómo ellos han respondido fielmente a escuchar, al obedecer. Vemos ahí como en el versículo 6, versículo 7, encontramos por un lado, ¿no?, la soberanía de Dios. Vemos a un Dios escogiendo, eligiendo. Vemos a un Dios que toma a estos discípulos y se los entrega a Jesús. Y Jesús los toma como un tesoro. Ahora, por otro lado, vemos que ellos reciben la palabra, creen la palabra, obedecen la palabra, son transformados por la palabra. Y Jesús va a decir, yo ruego por ellos, yo clamo por ellos. Ahora tenemos que nosotros, ¿no?, meternos en ese momento, tenemos que tratar de percibir cómo fue esa situación en la cual Jesús está clamando, está rogando. No son simplemente palabras al viento, es un clamor, algo que a él le urge, algo que a él, ¿no?, le trae, ¿no?, ese sentir, ese agonizar espiritualmente. Yo te ruego por ellos, te ruego por ellos, te ruego porque ellos han obedecido, te ruego porque ellos han creído. Y son humanos, y tienen debilidad, y tienen esa naturaleza caída, y tienen en su vida esa tentación a volverse atrás, a desertar, a abandonar. Pero yo te ruego por ellos, yo te clamo por ellos. Ahora, qué maravilloso que es esto, ¿no? Porque si hay algo que nos deja bien en claro la palabra de Dios, si ellos pudieron terminar bien su carrera cristiana, si ellos pudieron a través de su vida, ¿no?, mantenerse firmes y fieles, fue porque Jesús oró por ellos. Y Jesús también oró por vos, oró por tu familia, clamó por tu familia y clamó por mi vida, por mi familia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos permanecer fieles. Ahora, es importante recordar eso. No es en vista a una especulación, no es en vista a una expectativa falsa, sino que tiene que ver con hechos concretos. Ellos han demostrado, sus vidas ha ido marcando que ellos creían, confiaban. Ahora, dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Hay un comentarista que dice lo siguiente, Morgan dice lo siguiente en cuanto a esto. No es indiferente a la situación del mundo, sino que estaba su enfoque en sus propios discípulos. Él estaba obrando por el instrumento a través del cual alcanzaría el mundo. Ahora, el mundo tiene que ver, ¿no?, con ese sistema que está gobernado, que está dominado por Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo. Satanás es el que coordina, el que controla. En el mundo, ¿no?, encontramos un sistema diabólico, un sistema demoníaco, pero encontramos en este mundo un sistema inmoral, un mundo que ama, ¿no?, lo malo, que ama aquellas cosas que están mal, un mundo donde está centrado en el hombre. Y Jesús dice acá, yo ruego, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son tuyos, te pertenecen a ti. Ahora, están en el mundo, tienen que vivir en el mundo, pero el mundo no los tiene que contaminar. El mundo, que es una amenaza, por eso Jesús ve acá al mundo como una amenaza. Y la historia del cristianismo nos muestra, ¿no?, cómo el mundo, cómo el sistema, cómo los ataques y las tentaciones del diablo han hecho desertar, han hecho caer a hijos de Dios. Ahora, eso no significa que la oración de Jesús no fue eficiente, sino que muchas veces, ¿no?, los hijos de Dios no valoran, los hijos de Dios no toman conciencia que Él rogó por nosotros, que Él clamó por nosotros, porque le pertenecemos a Él, porque
nuestras vidas corresponden a Dios. Ahora, versículo 10 nos dice, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ello. Es impresionante el versículo 10. Sorprendente el inconfundible sentir por sus discípulos diciendo, y he sido glorificado en ellos. Eso es precisamente lo que dice cuando el evangelista escribe este evangelio, del hecho de que habrán glorificado a Jesús con su servicio leal. Acá Jesús está diciendo, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Qué tremendo es ver acá que se está refiriendo a sus discípulos. Le pertenecemos al Padre, le pertenecemos a Jesús. Y veamos acá, ¿no? Como dice, y he sido glorificado en ellos. Si hay algo que define o describe a un discípulo, es alguien que glorifica a Dios. Y vemos acá no como una posibilidad, lo vemos acá como tal vez Jesús viendo en ellos, ¿no? Algo que podría ser una alternativa, sino que Él sabe, está indicando algo. He sido glorificado en ellos. Jesús está viendo acá consumada, ¿no? La glorificación en ellos, como ellos, todo lo que hicieron, todo lo que estuvieron dispuestos a hacer y a vivir y a obedecer a Dios, fue un servicio leal. Un discípulo es alguien leal en su servicio, en su dedicación, en su integridad. Vemos acá versículo 11, dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Igual que su deber dejar el mundo, es el deber de los discípulos quedarse en el mundo. Jesús se va del mundo y ese es su deber. Su tiempo, su hora ha llegado, pero sus discípulos deben quedarse en el mundo. Ahora dice ahí, Padre, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Qué tipo de protección está pidiendo? ¿Acaso Él está pidiendo que se evadan los peligros? Cuando Jesús está diciendo acá que los guarde, que los proteja, le está diciendo, bueno, que ellos no pasen malos momentos, que ellos realmente no tengan que sufrir en su carne propia amenazas, persecuciones, no sean azotados, que sea el mínimo dolor que experimentan. No se refiere a eso, sino que Jesús está diciendo acá que Él ya no está en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Y Jesús le está diciendo que sean guardados en tu nombre. Eso significa que Jesús, ¿no?, apela al nombre de Dios. Eso significa que Jesús le reveló el carácter de Dios. Ahora, cuando ellos estén en peligros, en situaciones adversas, por causa de Cristo, que ellos no se olviden del carácter de Dios. Que ellos no desconfíen, ¿no?, de la naturaleza de Dios. Que ellos puedan recordar el nombre de Dios. Que ellos no nieguen el nombre de Dios. Que ellos no nieguen con sus hechos el carácter de Dios. Que ellos puedan saber que Dios es suficiente. Que ellos puedan ir viendo cada situación a la luz del carácter de Dios, de los atributos de Dios, de la esencia de Dios. Qué maravilloso que es esto. Dios es soberano, la providencia de Dios, pero Dios también es el que sostiene y es todo para su gloria. Pero ellos tienen que pasar por el fuego de la prueba. Sin embargo, Jesús oró para que ellos en ese momento no se olviden, no nieguen el nombre de Dios. Y vemos acá en el versículo 12 que dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Esta petición está arraigada en el carácter de Dios, en tu nombre y en su posesión de los discípulos a los que me diste. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Dios se reveló a través de todo esto que Jesús está transmitiendo. El carácter del Padre se reveló. Pero Jesús, ¿no?, está diciendo acá que Él los guardó en su nombre. Ahora, a los que me diste, Él los guardó, Él los protegió.